Vamos a hablar de un tema que hemos denominado los delitos cibernéticos. Hace unos segundos mencionaba de las redes sociales. Y es un tema que pues relativamente nuevo. Todas las redes sociales, las tecnologías de información, pero cómo ha ido evolucionando y ha surgido la necesidad de poder regular también este tipo de redes sociales, de tecnologías, de información, y que pues se tiene que plasmar en un marco normativo. Este es un reglamento, una ley, un código, ¿sí? Y bueno, pues al día de hoy hablamos de posibles delitos cibernéticos. Pero para entrar previamente al tema, pues quisiera mencionar que es un delito, porque pues muchos quizás lo identificamos como algo malo, claramente, sí, pero decimos es cuando haces algo malo, es cuando realizas una acción y se te va a sancionar, o hablamos de delito y lo vinculamos de inmediato con cárcel. Entonces, un delito, pues primeramente decimos que el delito se comete de manera o de una forma actuando, esto es mediante una acción, o también mediante una omisión, dejar de hacer. Uh-huh. Muchas veces decimos, vas a cometer un delito si tú haces esto, si tú haces esta otra circunstancia, y empezamos, ¿no?, a relacionar el tema. Si tú robas es un delito, robar, sustraer, obtener algo que no es de tu propiedad, pero ya lo vinculamos siempre en algo de hacer. Sin embargo, el delito pues también consiste en omisiones, cuando tú no haces, cuando tú dejas de hacer, cuando existe una obligación de tu parte de realizar algo y te detienes, eres omiso, ya no lo realizas, entonces también se puede cometer un delito. ¿De acuerdo? Entonces, los delitos, decimos, los vamos a cometer o se van a cometer mediante una acción, hacer, mediante una omisión, dejar de hacer. ¿Sí? Y estos delitos van a decir, bueno, ¿y quién dice si es delito? ¿Quién lo señala? Pues tenemos lo que es un código penal federal que habla de conductas de acción u omisión, pero que conoce una autoridad federal, esto es en todo el país. Pero también tenemos un código penal en nuestro estado, y así cada uno de los estados, de las entidades federativas, cada estado tiene su código penal y pone determinados delitos, que también va a consistir en básicamente en el mismo sentido: delitos por comisión, por acción o por omisión, ¿sí? Entonces, pues eso es lo primero que debemos entender, que los delitos no solamente vamos a llevarlos a cabo actuando, ¿sí? Que si robas, digamos, los más a lo mejor relacionados en el medio de manera coloquial, pues decimos cuando robas, cuando cometes un daño, ¿sí? Cuando cometes o provocas una lesión, ¿sí? Son determinados tipos de delito que los va clasificando cada código. Y cuando empezamos a hablar de delitos cibernéticos, pues nos surge esa duda, bueno, ¿cómo que un delito cibernético? ¿Cómo va a suceder? A lo largo de diversos programas, amigos Radio Escucha, hemos dicho que el derecho tiene dentro de sus definiciones, pues habla de que va a regular determinadas circunstancias en un espacio y lugar, ¿sí? Esto es que va cambiando el derecho, va adecuándose a la realidad.
Y ponemos un ejemplo, primeramente. Hace algunos años, muchos años, cuando algunas personas compraban terrenos, lotes, donde estos no estaban urbanizados y determinadas personas pues comenzaban a hacer contratos y decían te vendo este pedazo de tierra, ellos mismos dividían y nos daban una hojita con el logo de alguna que los identificara como los vendedores y decía este es el lote y es el que te toca y se lo vende y lo va a pagar en tantos abonos al mes en tal cantidad. Y ya, era lo que tenían. Transcurría el tiempo y la gente pues decía, oye, ya pagué, quiero mi escritura. Entonces acudían al despacho, a la asesoría jurídica. Si bien nos iba y teníamos un documento, pues era la hoja, por mencionar el ejemplo, ¿no? Una hoja tamaño carta, todavía en ese entonces redactada con máquina de escribir, con el loguito, con un dibujo y muy general, pues que compra una persona un terreno y listo, que el lote 5 de la colonia X. Y llegaba con este documento. Cuando nosotros o cuando nos pedía el usuario, el cliente, el particular, que pudiéramos hacer una estrategia jurídica para que se le pudiera escriturar a la persona, pues comenzábamos a ver que no se tenían los elementos necesarios. E inclusive decíamos, bueno, ¿quién te vendió? Pues es que no sé, es un señor, es la asociación tal, y empezábamos un poquito a batallar. Esas maneras de vender se fueron perfeccionando, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque pues fueron evolucionando, la gente empezaba al querer comprar un terreno, pues ya les decía, oye, sí, pero ¿tú quién me va a firmar este contrato? No, que la asociación, no, una persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos esa deficiencia. ¿A quién vamos a demandar? A lo mejor esa persona moral no existía, ¿sí? Y pedíamos nombres de personas, ¿no? Personas físicas que fueran identificables, dónde las vamos a ubicar, un nombre, apellido, domicilios. Por lo tanto, con el transcurso del tiempo, el comprador fue exigiendo determinados requisitos que se pusieran en esos contratos, ¿sí? Y obviamente la forma de vender este tipo de terrenos fue, les decía hace un momento, fue evolucionando. ¿Por qué? Porque ya tuvieron que ir haciendo contratos pues con determinados requisitos que establece la ley. Y de esta manera, quien algunas veces quería pues en cierta forma tomar una ventaja, pues se le fueron cerrando determinadas puertas, ¿no? Al día de hoy, bueno, y estas formas de vender, pues eran pues realmente posibles delitos. ¿Por qué? Porque no identificábamos. Y decía la gente, y ahora, pues nunca me entregaron el terreno, o lo vendieron 2, 3, 4 veces, y entregaron todo el dinero y no sabemos a quién se le entregó. Entonces, pues se cometían diversos delitos, pero pues algunas veces tal vez no se podía proceder legalmente o no había elementos, ¿sí? Con el paso del tiempo, les decía, fue evolucionando y fueron perfeccionando la manera de cometer este tipo de actos que en su momento se sancionan definitivamente. Al ciudadano, al particular, al exigirle a otro particular determinados requisitos, obligó a tomar medidas el vendedor que pudieran ser más claras o que pudieran quitarle, despejar alguna posible duda de lo que se estaba comprando. Y al día de hoy, pues esta situación ha evolucionado, insisto,
Y lo ponía como ejemplo. ¿Por qué? Porque ahora siguen generándose tipos de conductas similares, pero pues ya con diferentes formas de venta. Y unas formas de venta, pues las encontramos en las redes sociales, las encontramos en las tecnologías de información, en páginas web. Y por eso pongo mucho ese ejemplo. Anteriormente, y les hablo pues ya de 20 años hacia atrás, eran esas formas de venta, una hoja, un papel. Ahora se promocionan, se pueden publicar en páginas web, en páginas en las redes sociales. Y lo primero que decimos, no, es que es real, es verdadero, porque ya está ahí su página. Pues la recomendación es identificar lo mejor posible esas páginas. ¿Por qué? Porque son páginas que pueden cometer determinados ilícitos y después de que se realiza el pago, después de que se realiza una transferencia, ya no nos contestan. Y hasta después nos comenzamos a preocupar y empezamos a investigar y decimos, ah, caray, pues es que el domicilio que marcaba, pues ya lo estuve, como dicen, ya lo estuve googleando y pues resulta que es una casa que nada tiene que ver con aquella empresa que se decía ser. Entonces es una muestra clara de que conforme al tiempo transcurre, las cosas cambian, evolucionan, se perfeccionan y nos obliga a tomar más cuidado en esos actos jurídicos que vamos a celebrar. Una compra, una venta, una renta inclusive. ¿Sí? De ahí que las redes sociales, las tecnologías de la información, sean los medios o las formas idóneas en la actualidad para seguir cometiendo determinados ilícitos. Que pues el marco normativo que decíamos lo está tratando de regular, y digo lo está tratando porque son nuevas formas que evolucionan de una manera muy rápida, muy rápida. Ustedes pueden manejarlo, pueden ponerse ejemplo en Facebook y ventas, y tenemos las plataformas también comerciales que hasta son gigantes de las ventas. No digo que todas van a ser malas o que todas tienen un riesgo latente, pero sí, solamente es poner la mayor atención posible para que no seamos sujetos de un posible delito, ¿sí? Y estamos poniendo como ejemplo, como algo muy, digamos, cotidiano, una compra, ¿sí? Una compra donde uno primero visualiza el decir, bueno, voy a depositarte 200 pesos para que me llegue determinado producto. Pero pues hay quienes van aumentándole, como dicen, ceros a esa cantidad y pues son pérdidas mayores. Y otros tantos son, hablando solamente de dinero, bueno, es un tema económico, pero también se pueden cometer otro tipo de delitos en el caso de que ya atenta contra la salud o contra las mismas personas, ¿sí? Entonces es sumamente importante que podamos medir los alcances de las posibles comisiones de delitos cibernéticos. Y decíamos, algunos los van a tipificar como delitos cibernéticos, otros delitos de información, otros delitos informáticos, y hay muchas maneras. Tal vez han visto algún comercial, algún spot de la Secretaría Federal a nivel, la Secretaría de Seguridad a nivel federal, donde tienen su área especializada. Y no dimensionamos que efectivamente por todas estas redes sociales
hay gente muy buena, hay gente que tiene una intención excelente. Y bueno, en este momento seguramente nos están escuchando o viendo por las redes sociales como Facebook, seguirnos en Spotify, en YouTube, ¿sí? Y otras más redes sociales. No vamos a señalar que todo está en riesgo, no. La finalidad es dimensionar hasta dónde podemos actuar sin poner en riesgo nuestra integridad, nuestra información. Cuando ustedes se meten a las páginas, les dicen, y como siempre se menciona, no leemos las letras chiquitas. ¿Qué son las letras chiquitas? ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos puesto la atención en leer todas las letras chiquitas o esos permisos? Cuando descargamos nuestras aplicaciones de redes sociales, cualquiera, nos dicen, dale a aceptar. ¿Y cuántos leemos? No leemos. ¿Sí? Y es donde facultamos o le damos la atribución al dueño de aquella red social de que todo el contenido que lo estamos manejando, porque es su red social a fin de cuentas, le estamos facultando a ellos para que puedan utilizar nuestra información. Por eso algunos se preguntan, oye, pues es que, ¿qué pasa? Porque de repente me metí a una página para ver las televisiones, las pantallas, y me empieza a aparecer publicidad en mi otra red social de pantallas. O me puse a ver en una red social vehículos y en las otras me sigue apareciendo publicidad de vehículos. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pues que la información nosotros desde un principio autorizamos a que se compartiera. Y estos ejemplos que estoy mencionando, pues digamos, ¿qué de malo tiene, no? Pues si quiero comprar un carro y me están llegando ahora sí que mayores propuestas de diversas marcas, de diversos montos, pues aquí a todo dar. Sí, en esencia es un término bueno, positivo, que me ayuda para el desarrollo o que me ayuda para facilitar lo que yo pretendo realizar. Pero ¿cuántos no pueden utilizar esta información para otros fines? Y eso pues viene a ser lo preocupante. ¿Por qué? Porque esos otros fines es donde les menciono posibles delitos que puedan cometerse, que puedan llevarse a cabo. Van a decir cuáles. En el caso de nuestro estado, el caso de Guanajuato, estos delitos cibernéticos pues es muy, muy general. Habla de una manera muy, muy amplia, tal vez. ¿Por qué? Porque se trata de abarcar un todo. Y quizás ese abarcar un todo, muchas veces nos queda algún elemento que no se puede cuadrar, que no se puede tipificar. ¿A qué me refiero cuando decimos de tipificar? Que la acción o la omisión que se llevó a cabo pueda quedar de acuerdo al marco normativo que está establecido como delito. ¿Para qué? Para que se pueda en un momento dado, una vez que se investigue, judicializar y en su caso, pues sancionar, que el juez imponga una sanción, una resolución condenatoria, ¿sí? Entonces, pues es ahí donde surge la posible comisión de un delito. Si todo fuera para bien, yo creo que todos estaríamos felices definitivamente el decir, oye, la información la utilizas para bien, qué bueno, propositiva, informativa, provechosa, pero pues siempre hay un lado negativo, oscuro, que va a utilizar seguramente esta información para determinadas circunstancias. Vamos a ir a una pausa, amigas y amigos, y regresamos en su programa Habla con mi abogado con los delitos cibernéticos.
Bien, amigas, amigos, regresamos a su programa Habla con mi abogado. No sin antes mandar un saludo a nuestros radioescucha que hoy nos sintonizan por la estación 96.1 FM Radio Esperanza. Gracias también a los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube en Radio Esperanza 961 FM. También los invitamos a que descarguen la aplicación de Spotify, que aparecemos como Radio Esperanza 96.1, o bien seguirnos en Facebook. En Facebook nos encuentran como Radio Esperanza 961 FM o en www.radioesperanza961.com. Nos pueden mandar un WhatsApp al número 464-652-5000 o marcarnos a cabina al número 464-690-9601. Recuerden que su participación, sus temas, sus preguntas, con mucho gusto las podemos plantear de manera respetuosa aquí en su programa Habla con mi abogado. Más vale asesorarnos, más vale preguntar antes o durante alguna situación jurídica, administrativa que se nos presente y que podamos tomar las mejores decisiones. Mandamos un saludo a nuestro radioescucha de Juventino Rosas, de Villagrán, de Cortázar, y claro, a los radioescucha de Salamanca,
de la zona urbana, a las comunidades. Gracias por sintonizarnos hoy 7 de diciembre ya del 2021 en este su programa Habla con mi abogado, y que hoy estamos hablando de los delitos cibernéticos. Y decíamos en el anterior bloque que pues el tema de los delitos primeramente consiste en hacer o dejar de hacer una acción o una omisión, y que los delitos pues se van a clasificar de diferentes maneras, en delitos patrimoniales, en delitos sexuales, en delitos financieros. Tiene su clasificación de acuerdo al Código Penal, pero también habla de manera reciente relativamente de delitos cibernéticos. Y les ponía ejemplo que pues hace algunos años la manera o una de las formas donde podíamos dejar una evidencia pues es un documento, un escrito. Conforme ha transcurrido el tiempo, pues van evolucionando y van perfeccionando, por decirlo de alguna manera, sus formas de cometer estos ilícitos. Y algo que tenemos en la actualidad, pues son las redes sociales, que son susceptibles, que son muy delicadas en el aspecto de que se pueda cometer ilícitos. Y la información que tenemos y las redes sociales son muy bondadosas, siempre y cuando pues estemos dándole un uso informativo de manera correcta. Pero también las redes sociales se va a informar tal vez de manera incorrecta. Y así como se usa para algo bien, algo positivo, pues hay quienes la utilizan para algo negativo. De ahí que surjan posibles delitos cibernéticos. Ahora, ¿qué sucede? Por medio de el uso de las tecnologías, pueden obtener información o pueden cometer otro tipo de delitos, ¿sí? Que va cambiando. Una cosa es el utilizar, y así lo señala nuestro código, el utilizar sin consentimiento, sin autorización de la persona que tiene como titularidad o como responsable una información resguardada en un equipo de cómputo, en un equipo informático, ¿sí? Y ahí es donde, pues, cómo se utiliza las redes sociales. Tenemos nuestros teléfonos, nuestro equipo de telefonía, y pues este equipo de telefonía tiene un sistema operativo, un sistema informático. Y cuando hablamos de la memoria y la capacidad, esto es lo que resguarda y es lo que se trata de proteger al estar regulado este delito cibernético. La información va a ser totalmente variable en cuanto a lo que cada persona contiene en su equipo móvil, ¿sí? Y entra completamente todo lo que se puedan imaginar. ¿Por qué? Porque dice, es información, base de datos. ¿Qué tengo yo en mi teléfono? Información financiera, información de fotografías, documentos, todo lo que son las redes sociales, los mensajes, todo eso, por citar un ejemplo, es lo que tenemos en nuestros teléfonos. Obviamente, y hacemos la diferencia. Hace 30 años, pues no teníamos estos equipos móviles, estaba en otro tipo de información, que eran los archivos, ¿sí? Que decíamos, a ver, toda la información, pues saca el archivo y ahí saca el contrato y desarchívalo y desempólvalo y saca las fotografías y saca las carpetas. Todo estaba en físico. Conforme nuestra tecnología va avanzando, eso que teníamos en físico se vuelve digital. Y al hacerse digital se vuelve compacta, por decirlo de alguna manera, que cabe en, en una memoria de nuestro teléfono, en nuestra computadora, ¿sí? En nuestra computadora, ya sea portátil, ya sea de escritorio, pero ahí tenemos la información. Ajá. Entonces, toda esa información que está contenida y que luego llegan, es que desbloquearon el teléfono, la contraseña, se sustrajo la información, se divulgó, ¿sí? Lo estamos viendo y sigue avanzando.
tal vez han tenido obviamente oportunidad de ver las tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Actualmente se está dando difusión a que las tarjetas traen un código que podamos pagar con código. Dice, ya ni siquiera con el plástico. Ya vas a descargar o ya descargas tu código en tu teléfono y ya de inmediato puedes realizar pagos. Entonces, toda esa información, esos códigos, esas contraseñas, hablando de sistema bancario, está en nuestro equipo móvil. ¿Es una base de datos? Sí. Está penado, está sancionado que llegue una persona y que sin el consentimiento del titular llegue, lo utilice y que pueda obtener un beneficio, un provecho, va a ser un delito. ¿Sí? Va a ser un delito. Y me estoy enfocando solamente al tema financiero. Esto es económico, las tarjetas, sus pagos, sus estados de cuenta. De ahí se puede desprender mucha mayor información y por lo tanto diversos posibles delitos que se puedan cometer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Conforme va pasando el tiempo, los mismos equipos móviles, si ustedes recordarán, los celulares, hace años pues era una contraseña numérica, luego alfanumérica, ahora digital y con el iris, en fin, van aumentando determinadas medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque cada vez concentramos mayor información en los equipos tecnológicos, en las bases informáticas y por lo tanto o se puede generar un daño. Y el daño lo vamos a entender también al principio del programa, decíamos, pues delitos de patrimoniales, lesiones, el daño que te ocasionan porque chocaste, pues ya le ocasionan daños a tu vehículo, ok. También con la información, también derivado de una información que se genere de manera informática, pues puedes ocasionar un daño, ¿sí? ¿Cuál daño? Pues a tu integridad, a tus circunstancias, como vives, te va a ocasionar un daño, ¿sí? Que tal vez va a repercutir económicamente, también posiblemente pueda ser, ¿sí? En fin, nos podemos encontrar una serie de circunstancias inimaginables, amigas y amigos. Entonces, por eso la importancia del día de hoy tocar el tema de estos delitos cibernéticos. No solamente, a veces dicen, pues es nada más el teléfono. O sea, en el teléfono ya se tiene o se cuenta mucha información. Correos electrónicos. Correos electrónicos que contiene información tal vez de su trabajo. ¿Sí? Información de los datos de sus hijos. Y que esa información sea sustraída sin su consentimiento, obviamente, sin su consentimiento, y que le puedan sacar un provecho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Obviamente también son nuevas formas de vida. Y hay algunos programas y hay algunas personas que dicen, no, pues para evitar eso cierro redes sociales, cierro, no utilizo esa información. Bueno, cada quien va a ser responsable y respetuoso de cómo vamos a llevarlo. Sin embargo, pues son realidades, son nuevas realidades que también para poder avanzar en nuestra sociedad, pues tendremos que relacionarnos en este tipo de temas. Entonces la recomendación es solamente tener el debido cuidado. Que si vamos a bajar determinadas aplicaciones, ok, ¿qué tipo de información voy a compartir? ¿Qué tipo de información está transitando por la red? Y la red es algo intangible, ¿sí? Porque no vemos, obviamente, cómo se está moviendo. Y ahí tal vez,
Y digo tal vez porque pues ya los especialistas en las TICs, en las tecnologías de información, pues van a decir que también existe un riesgo, ¿no? Pero lo que tenemos tangible es en nuestro equipo, en nuestra computadora, en nuestro teléfono, ahora en los relojes, en los smart, ¿sí? Entonces es una serie de información que nosotros tenemos que asegurar, proteger, como con contraseñas, con seguridad, y que de eso se trata, que no tengan bueno, el riesgo siempre lo hemos dicho, va a estar latente, pero tratar de cerrar los elementos para disminuir los riesgos. ¿Por qué? Porque luego de ahí surge, decíamos, al sustraer la información, viene la extorsión. Yo obtuve de tu teléfono esto y esto y esto y esto. Entonces ahora me das esto o quiero obtener esta otra cosa para no divulgar esa información. Ojo, estás cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque yo no te autoricé. Yo no te autoricé, primero, que sustrajeras la información. Segundo, mucho menos que compartas la misma. ¿Sí? Entonces, hay que medir solamente las posibles consecuencias que se pudiera tener en este tipo de tecnologías. Sigue avanzando las nuevas formas de vida, se van a perfeccionar y lo decíamos el ejemplo claro. Hace unos años pues era normal pues el manejar el efectivo, los pagos con efectivo. Se fueron metiendo las tarjetas de crédito, de débito, ¿sí? Y ahora se busca que ya no sean las tarjetas, en un corto mediano plazo, que ya no utilicemos los plásticos, que lo traigamos en nuestro teléfono. ¿Por qué? Porque pues dicen es que ya todos traemos un teléfono. Tendría yo en lo particular mis reservas, digo, lo estamos viendo en esta época reciente de que pedíamos que tengamos reuniones o clases en línea y pues no podíamos, ¿sí? Porque si bien es cierto que tenemos un teléfono, pero no todos los teléfonos van a compartir la capacidad o van a tener la capacidad en su móvil para poder soportar determinada información. Entonces, sí es algo que seguramente nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero el rumbo, hablando de manejo de efectivo, va a ser ese, que concentremos el mayor número posible en nuestros móviles. Algunos dicen es que la oficina ya es el teléfono. ¿Cuántos de ustedes, amigos y amigos, seguramente en su trabajo les dicen aquí está el teléfono de la oficina y con este vas a estar compartiendo y correos y WhatsApp y reuniones virtuales y bueno, la información, insisto, está concentrada en ese medio, en esa base de datos, ¿sí? De ahí también, de hecho, ojo, muchas veces y sobre todo cuando trabajamos decimos, aquí está tu equipo de cómputo y toda la información la vas a concentrar aquí. Al final de un trabajo, de una relación laboral, decimos, no, esa información yo la generé. Cuidado, ¿por qué? Porque tal vez tú la generaste, tú la elaboraste, pero fue ingresada a una base de datos que no es de tu propiedad, a la computadora, ¿sí? Y entonces la información de quién es, tuya o de la empresa. La computadora es de la empresa, la información que se maneja es de la empresa y la información que tú elaboraste está en la computadora de la empresa. Entonces ahí debemos tener mucho cuidado cuando decimos, no, yo me llevo todo, porque yo la generé, es el fruto de mi trabajo. También sería un tema tal vez a discusión, porque pues si bien tú estás laborando, tú estás devengando un salario, se te paga por generar esa información con equipo de la empresa. Entonces, cuidado, porque muchas veces
Esa es nuestra reacción. Digo, a nadie nos parece quedarnos sin un trabajo, pero pues no, hay que tener mucho cuidado porque si no, yo me llevo todo, yo la generé, a mí me costó trabajo y me lo voy a llevar. Pues cuidado, porque es muy claro nuestro código en el caso de bases de datos. Por eso se pagan licencias, por eso se pagan derechos, por eso un equipo está registrado y ahí se está concentrando la información. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de información. Se nos hace fácil muchas veces, pues me mandaron esta información, pues yo lo comparto, lo reenvío, lo comento. Hay que tener ese cuidado, esa reserva. ¿Por qué? Porque sí existe una posible comisión de delito. Que no sea sancionado, que no se le haya dado una difusión, es otro tema. Es otro tema, pero más vale poner hoy en la mesa, claro, que sí hay una posible comisión de delito, que sí está penada esa circunstancia. No dejen que sean ustedes un ejemplo en un futuro de decir, mira, sí se les sancionaba, sí está penado. Entonces, mucho cuidado con la información que están en sus computadoras, en sus teléfonos, sobre todo sus equipos móviles, sus, obviamente, reloj, ya quien tenga sus smart, y computadoras, laptops. Es muy importante que cuiden esa información, que tengan las reservas para poder compartirla y pues que no pasemos en un futuro a vernos en un tema inmiscuido de posibles delitos cibernéticos. Hasta aquí, amigas y amigos, el día de hoy con este tema. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite, para un tema más de Habla con mi abogado. Les mandamos saludos a Miguel Pérez Requena, gracias que nos sigues en Facebook, un saludo, estén muy bien y para todos ustedes muy buena noche, que estén bien, hasta luego.